Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo Los Fabuladores y su entorno, que ahora lo tenemos en línea a causa de la COVID. Antes era presencial, pero nos da mucho gusto poder estar con ustedes esta mañana, mañana de sábado, un poco nublado aquí en la Ciudad de México, pero en España, donde está nuestra invitada de honor y con quien tengo el gran placer, el gusto de conversar esta mañana, la traductora y fotógrafa Selma Ancira. Ella nos acompaña desde Barcelona y en Barcelona se ve que hace mucho calor, no sé a cuántos grados estén, pero me parece que ya es la tarde, todavía no cae la noche, pero a Selma Ancira se le ve, eh, bueno, muy fresca, con la ventana atrás y un sol resplandeciente. Selma, muy buenos días. Antes de presentarte, pues dinos, por favor, bueno, ¿cuántos grados están en Barcelona? Más o menos, Hola más o menos. Adriana, buenos días. Yo antes de decirte cuántos grados estamos, te quiero agradecer la invitación al programa porque me ha hecho mucha ilusión estar con ustedes. Yo ahorita que me estaba terminando de vestir pensaba, esto es como mi infancia en Mérida, Yucatán. 30 Ah, grados de calor, una humedad tremenda, no me podía acabar de vestir. Pero bueno, aquí estamos, al ratito baja el sol y estaremos mejor. bueno, ya de que sea el calor como en Mérida ya es mucho decir, porque en Mérida de verdad el calor es infernal en esta época, pero bueno, de cualquier modo nos da mucho gusto tenerte esta mañana con nosotros. Yo quisiera agradecer también, antes que nada, a la maestra Anel Pérez, directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, porque apoya este tipo de ciclos para fomentar la lectura y también, ¿por qué no?, la escritura y la traducción. Selma, voy a contar un poco acerca de ti a todos los usuarios de Facebook Literatura UNAM que se unieron esta mañana. Selma Ancira, ella nació en la Ciudad de México en 1956, es traductora, como yo les decía, es una gran fotógrafa también. Tendremos la oportunidad de ver Gracias. de sus fotografías, estos caminos que recorre Selma, bueno, qué barbaridad. Que ya ni parece confinamiento, sino más bien desconfinamiento, que de eso hablaremos también. Traductora de literatura rusa y literatura griega moderna, y ella ha traducido, entre otros autores, a Pushkin, Dostoyevsky, Bunin, Bulgakov, Pasternak, a Seferis, Kazantzakis, Ritsos, Campanellis, María Giordanidu, que hablaremos también, Selma, acerca de Vacaciones en el Cáucaso, este libro que recientemente se acaba de publicar y que tú tradujiste del griego de esta autora extraordinaria y poco conocida, por lo menos aquí en el mundo de lengua castellana. Eh, Selman Sira descubrió al público hispanoparlante la obra de Marina Tsvetaeva, de quien ha traducido casi la totalidad de la prosa. A lo largo de su carrera ha obtenido muchísimos premios, algunos de ellos son la medalla Pushkin, máximo galardón ruso para artistas extranjeros, el premio de traducción Ángel Crespo, el premio de literatura Marina Tsvetaeva, el premio literario Maximilian Voloshin, el nacional de traducción y el de traducción literaria Tomás Segovia en 2012, me parece que sí fue 2012, y el premio Red Rosa, es decir, ha sido multipremiada Selma. Selma, pero bueno, quisiera comentar tres ejes que nos guiarán esta conversación. Traducción, tres palabras. Traducción, luz y caminar. Pero empecemos antes por tus lecturas, las lecturas que hiciste durante el confinamiento, que tienen que ver también con la traducción, ya veremos por qué. Me contabas que tú habías leído la obra de La Amica Geniale, en italiano, que es La Amiga Estupenda, me parece que sí se tradujo al español, En español, sí. durante los meses más duros del confinamiento, porque aún seguimos en la pandemia. A ver, durante los meses más duros del confinamiento, de hecho, cuando empezó toda esta cuestión en Barcelona a principios de marzo, yo me encontré de pronto con que tenía más tiempo que de costumbre porque me cerraron el gimnasio,
no se podía pasear abiertamente, no se podía caminar más de determinado tiempo y a determinados kilómetros de tu casa, etcétera. Ajá. Entonces, porque ya ves cómo es la vida que te va llevando de una cosa a otra, Bueno. de pronto vi que iban a presentar la serie que se hizo para televisión de la Mica Geniale. Y la vi, yo que no veo televisión nunca, soy antitelevisiva, me llamó la atención esta serie, la empecé a ver y como dicen aquí en España, me enganché. Ya no podía pasar una noche sin ver un capítulo de la Mica Geniale. Y entonces se me ocurrió que podría aprovechar el confinamiento para aprender italiano, que es una cosa que he querido hacer desde hace muchísimo tiempo. De hecho, leo en italiano con cierta soltura, o leía en italiano con cierta soltura hasta antes del confinamiento, pero la Mica Geniale fue como el disparo de salida para que yo me pusiera a estudiar italiano. Entonces, las lecturas del confinamiento hasta el día de hoy han estado muy enfocadas a la literatura italiana. Leí los 4 volúmenes de Elena Ferrante de la Mica Geniale, luego leí el último libro que va a salir ahora en septiembre, que se llama El mundo mentiroso de los adultos, la vida mentirosa de los adultos, perdón. Y después me seguí leyendo en italiano, Natalia Ginzburg, Caro Michele, Natalia Ginzburg también, Las pequeñas virtudes, que hace muchísimos años había leído en una traducción estupenda al español, pero que me dio mucho gusto poder leer en italiano. Y luego se me ocurrió que podría leer un libro que a mí me marcó de niña, que seguramente mi generación leyó al completo, que era Cuore, Corazón, de Edmundo de Amicis. Y entonces dije, bueno, voy a ver si lo puedo leer en italiano. Entonces, este confinamiento ha estado dedicado a la literatura italiana, Alessandro Barico, Antonio Tabucchi, Alberto Moravia, Edmundo de Amicis, etcétera, etcétera. Eso por un lado, para aprender italiano, digamos. Por otro lado, pues he estado dedicada a las lecturas súper interesantes de los contemporáneos de Tolstoy, que han dejado testimonios sobre el conde Lev Tolstoy. Porque estoy tratando un retrato de Tolstoy, alguien aquí, algún crítico lo llamó un retrato poliédrico de Tolstoy. Entonces, esto les explico rápidamente a todas las personas que nos estén acompañando. Cuando traduje los diarios y las cartas de Tolstoy, a mí me daba la sensación de estar haciendo una especie de retrato. Porque Tolstoy carga las tintas donde él quiere, pinta de alguna manera, de otra no, subraya algún rasgo de su carácter, otro no. Entonces, cuando terminé diarios y cartas, pensé que había hecho un gran autorretrato de Tolstoy. Exacto. Entonces, ahora estoy trabajando en estos libritos que se llaman Así era Lev Tolstoy, que son un retrato de Tolstoy, porque es Tolstoy visto desde los ojos de sus contemporáneos. Ya sea, ahora en el confinamiento he estado trabajando mucho sobre Tolstoy y la música. De hecho, quiero publicar un libro que sea los testimonios de los contemporáneos de Tolstoy sobre la música, cómo la entendía, cómo él mismo tocaba el piano, etcétera, etcétera. Acabo de terminar de traducir un texto precioso de un escultor ruso sobre su estancia en Yasnaya Poliana. O sea que he estado, digamos, entre el mundo italiano para aprender italiano y los contemporáneos de Tolstoy para el retrato de Tolstoy. Así han pasado estos meses. Y paseando, caminando, porque sin caminar mi vida no es la misma. Eso seguro, porque hemos visto en tu muro de Facebook todas las fotos que subes de todos los caminos que recorres. Pero volviendo a Elena Ferrante y hablando de la traducción, es un libro que nos tenía en ascuas, ¿no? Porque Elena Ferrante dijo que era Elena Ferrante la traductora, pero en realidad no era, perdón, la autora, pero no era la autora. Entonces pone sobre la mesa, a mí me parece, este libro de la Mica Geniale, la cuestión del autor, y hablando de la traducción también, ¿no? Porque ¿quién es el autor de una obra? ¿Quién es realmente el autor de una obra? Y eso
se deja ver también en la serie de televisión que igual que tú yo no me perdía, de un capítulo. ¿Quién es realmente el autor? ¿Era Elena Ferrante? ¿Son estas dos chicas? ¿Quién es el autor? Y en el caso de la traducción, ¿quién está detrás de la obra? Parecería que siempre hay un fantasma caminando detrás que se esconde detrás de una obra traducida y sobre todo una buena traducción donde son apenas perceptibles las costuras de la traducción. ¿No? ¿Quién? El traductor, Selma, en tu caso la traductora, se apropia del texto, es una creación literaria nueva. Sí, sí, desde luego, desde luego. O sea, yo creo que nosotros los traductores lo que hacemos es reescribir la obra. Es como, mira, yo lo vivo un poco como los músicos. Está la partitura de una suite de Bach, tú no sabes música y no leer. Necesitas del chelista para que la interprete y tú la puedas escuchar. Es lo mismo la traducción. Yo tengo la partitura en ruso o griego y para que tú que no sabes ruso o griego puedas escuchar, leer, etcétera, conocer, pues tiene que haber un intérprete, que en este caso soy yo. Pero yo simplemente del texto, vivir el texto y recrear el texto para que tú, como lectora en lengua española, puedas tener la misma sensación que tiene un lector griego leyendo a Kazantzakis, por decir algo, o un lector ruso leyendo a Tolstoy, por decir algo también. Entonces sí es una apropiación del texto, como un músico se apropia de un concierto de violín, digamos, ¿no? En alguna entrevista tú hablas acerca de algunas recomendaciones que harías a un traductor y recuerdo que dices que tú le sugerirías trasladarse al país cuya lengua va a aprender para traducir, porque, y esto a mí se me quedó muy grabado y me encantó además, porque solo estando en el lugar es posible percibir el paisaje, percibir la luz también de ese lugar y, y estos elementos van a ayudarle al traductor para captar, como en una fotografía, como lo haces tú. Es Esta muy... Yo, sutileza del lenguaje que va a traducir, vertir de una lengua a otra. te me perdiste, Adriana. Ah, aquí estoy, aquí estoy. Sí, no te escuché, lo último me quedé en la palabra sutileza. Sí, sí, que solo estando en el país donde va a aprender la lengua, puede captar a través del paisaje, de la luz, de estos detalles pequeños, ¿no? Yo creo que sí. Invertir de una lengua a otra, esta sutileza del lenguaje para que sea una buena traducción, ¿no? No nada más, mira, yo creo que tienes razón. En principio es así. Yo creo que es muy necesario que nosotros los puentes entre una cultura y otra conozcamos bien ambas, sobre todo la cultura. A ver, yo diría así, la cultura de la cual traducimos y nuestro idioma al que traducimos. Sin saber español es muy difícil traducir. El español es la herramienta de los traductores que traducimos al español. El español es para nosotros lo que el clavo y el martillo para el carpintero. Es nuestro instrumento de trabajo. Sin saber español no vamos a llegar a ningún lado. Y aquí aprovecho para recordar un consejo que me dio Sergio Pitol en su momento y que he seguido casi a rajatabla cada uno de los días de mi vida, que es, Sergio me dijo, cuando en la época en que Sergio era agregado cultural en Moscú y yo era estudiante, y quise traducir por primera vez un libro y me puse a hacerlo, Sergio me dijo, tienes que leer español. Cada mañana de tu vida, lo primero que hagas al abrir los ojos es leer, por y ahora en español. Al español
jugoso, al español rico, al español que te enseña palabras, que palabras olvidadas, pero que ese escritor recoge. Y gracias a Sergio yo me convertí en una lectora apasionada de Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Me enseña mi lengua, yo aprendo de él y esa lengua, esas palabras son para mí, repito, lo que para el carpintero los clavos y el martillo, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú estás trasladando una realidad, por ejemplo, la realidad de Kazantzakis en Sorba el griego, si tú no conoces la manera de ser de los griegos, la gestualidad griega, la manera de pensar de los griegos, si tú no conoces la naturaleza griega, si tú no conoces los usos y costumbres de esa cultura, es muy difícil, andas a tientas, no pisas un terreno en firme. Entonces a mí me gusta pisar el terreno en firme, me gusta saber de qué estoy hablando, para que ustedes al leerlo lo sientan como lo sienten los lectores del original. Y bueno, yo he tenido la fortuna de poder trabajar de esta manera. Sé que es una fortuna y estoy agradecida por eso, pero creo que de otra manera no lo habría podido hacer porque no me sentiría segura de lo que estoy haciendo. Un escritor no puede escribir de lo que no sabe. Y vaya que lo logras, Selman Sira. Logras opinión, trasladarnos a estos paisajes. Recuerdo este libro, Antología del cuento ruso, con una introducción de Juan Villoro, también un libro precioso. ¿Qué traducción hiciste? Muy magnífico. Tú logras se llama Paisaje Caprichoso de la Literatura Rusa. Paisaje Caprichoso de la Literatura, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y claro, bueno, el de Sergio Pitol, otro gran traductor, gran conocedor de la literatura rusa también y de la literatura inglesa. Selma, pero cuéntanos, ¿cómo aprendiste tú el ruso? Tu padre era actor, ¿verdad? Carlos Ansira. Y él también era un apasionado de la cultura rusa. Sí, sí, sí. Y tú te fuiste a Rusia y a Rusia caminabas por la nieve para llegar a la escuela con un frío tremendo. Sí, tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Que yo te conté una vez. Ay, se me quedó muy grabado porque sí, porque eso demuestra tu pasión por la lengua rusa. Y estudiaste filología, ¿verdad, allá? Yo estudié filología en la Universidad Estatal de Moscú. Llegué allá muy jovencita, recién terminada la escuela. Yo estudié en la prepa en la Moderna Americana y recién terminada el tercer año de prepa, pues no sé si por idealista, por inconsciente, por aventurera, ¿por qué? No te lo podría decir exactamente por qué. Me fui a Rusia con ganas de leer a los autores que tanto veneraba mi papá. Mi papá era un adorador de Chekhov, era un adorador de Gogol. Ustedes se acordarán del Diario de un Loco, por ejemplo, ¿no? Que tú lo viste, llegaste a ver el Diario de un Loco de mi papá. Entonces me fui para allá, durante un año aprendí. No lo llegaste a ver. Bueno, el hecho es que en mi casa, en la sobremesa, se hablaba de los autores rusos. Mi papá se parecía físicamente incluso a Dostoyevsky. Cuando murió, estaba escribiendo una telenovela con Gonzalo Martínez, que también ya murió, el director de cine. Estaban escribiendo una telenovela para filmar la vida de Dostoyevsky, que se debía llamar Vida de un gran pecador. Entonces, bueno, yo lo he comentado en otras ocasiones, yo convivía con los autores rusos en mi casa. Eran como unos tíos lejanos que estaban quién sabe dónde, yo no los veía, pero que de los que se hablaba constantemente, y sus obras, y mi papá montaba obras rusas en el Teatro Mexicano. Y bueno, me gustaba mucho la música rusa, me gustaba mucho los relatos de Gonzalo Martínez, que venía mucho a comer a mi casa cuando estaban escribiendo esta vida de un gran pecador. Gonzalo venía a la casa y contaba sus experiencias en
en la residencia estudiantil de Moscú, y a mí todo eso me parecía fascinante, un mundo fascinante. Y mira, me fui para allá y no me arrepiento. Bueno, tú has traducido a Tolstoy El camino de la vida, ¿verdad? Hace poco también, ya decíamos, a Marina Tsvetaeva, El camino de la vida, y tenemos, qué portada tan más bonita, preciosa la portada. Los diarios de Tolstoy también. Y dices tú en este libro, a ver, lo voy a mostrar en pantalla, el libro. Este libro de aforismos, se dice Tolstoy, sí. Ajá, Tolstoy. Este libro de aforismos de Tolstoy, tú escribes que con quien más te identificas es con él y con Marina Tsvetaeva. ¿Por qué te identificas con ellos? De todos estos autores rusos que has traducido. Tsvetaeva fue una especie de flechazo. Cuando yo la leí en ruso, ella no existía en español y a mí me deslumbró, me fascinó esa manera de contar las cosas, esa manera de ver el mundo, ese manejo del lenguaje que ella tenía, ese juego de las palabras, etc. Y fue gracias a ella, cuando yo la leí, que decidí que tenía que traducirla porque aquello era maravilloso. Y ella fue quien me descubrió mi vocación, esto hace más de 40 años ya. La he traducido mucho. En cada uno de los libros que he traducido me dejo parte de mi vida, me dejo la piel, el alma, me entrego plenamente a cada uno de los libros. Pero poco a poco fui acercándome más a Tolstoy, y Tolstoy es una persona con la que de la que me siento muy cerca. Su manera de ver el mundo, su manera de enfocar la vida, su propio desarrollo, el camino de vida que hizo Tolstoy, a mí me fascina, me parece extraordinario, me brinda un gran apoyo, y bueno, pues ahí estoy traduciendo a Tolstoy. Así era Lev Tolstoy, así era Tolstoy, estos libros. Así era Lev Tolstoy. En el primero de esos tomos, me parece que son 3, ¿verdad? Así era Lev. Ahora han salido 2, por lo pronto han salido 2, pero van a salir más. Pues ya los tengo y ya estoy apuntada para el otro, porque aquí tengo los 2 ya. Son del editorial Acantilado. Y bueno, no, esta es la historia de un caballo, perdón, pero por allí tengo el otro, del Así era Lev Tolstoy, porque cada vez que sale una traducción tuya, yo la compro. Es Elma. Pero decía que qué linda, gracias. En este primer tomo incluyes algunos testimonios, por ejemplo, del lacayo principal en la casa de los Tolstoy, Sergei Petrovich, de George Kennan, también un viajero estadounidense y periodista, y de Tchaikovsky también, que dan su testimonio acerca de la personalidad de Tolstoy. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es tu Tolstoy? Si lo tuvieras sentado enfrente o si de pronto se te apareciera, ¿qué retrato harías de él? O inclusive sin aparecer, si fuera, porque lo tienes siempre como un fantasma. No, como un fantasma no. Lo tengo siempre, y un retrato de Tolstoy yo no podría hacer, porque él mismo es un retrato en movimiento. Tolstoy no está estático nunca, siempre está moviéndose en una dirección determinada, digamos, ¿no? Siempre es distinto, siempre es inesperado, siempre es espontáneo, siempre es... Entonces te sorprende, a mí me sorprendía cuando estaba yo traduciendo los diarios de Tolstoy, que me mudé, hablando de lo que me decías, me mudé a Rusia para poder trabajar en la biblioteca de Tolstoy, porque fíjate, de diarios y cartas son 49 volúmenes.
49, que era imposible pensar en traducir 49 volúmenes al español, entonces había que reducirlos. Entonces yo me trasladé allá para hacer la selección y todo esto, y yo me despertaba por la mañana pensando, y a ver qué sorpresa me da hoy este conde, porque un día estaba dedicado a las abejas y lo que le interesaba era la apicultura. Otro día estaba interesado en el hebreo para leer la Biblia en el original. Otro día decidió aprender griego clásico para leer a Homero. Después decidió que le gustaba hacer zapatos y se fue a tomar clases con un zapatero. O sea, es un Tolstói constantemente en movimiento. A mí me seduce, literalmente se los puedo decir, me seduce el entusiasmo innato de Tolstói por cada una de las cosas que hace, la pasión, por llamarla de alguna manera, la pasión con la que enfrenta la vida, la pasión con la que enfrenta sus escrituras, con la que enfrenta sus aprendizajes. Dicen en Yasna Poliana, donde vivió y donde nació y vivió, que manejaba 39 idiomas. Los libros que hay en la biblioteca efectivamente están en muchos idiomas. Entonces, esa pasión por la vida a mí me hace bien, me identifico con él de alguna manera. Esto me seduce en este personaje. ¿Cómo era su fe? Él tenía mucha fe, realmente creía en Dios, tuvo una conversión interna muy fuerte. ¿Cómo fue? Y yo creo que Tolstói era un cristiano convencido. Lo que no era un creyente de la iglesia. Tolstói era anticlerical. No lo dice muchas veces en distintos pasajes, tanto de su prosa íntima, que son diarios, cartas, El camino de la vida, etcétera, como en sus novelas. Entre el hombre y Dios no tiene por qué haber un intermediario. O sea, él era cristiano sin necesidad del sacerdote. Creía en cosas, también lo comenta mucho, sus paseos matutinos eran como sus plegarias, digamos. El contacto con la naturaleza le hacía creer en la divinidad. Es muy, muy interesante. Yo creo que vale la pena leerlo siempre. De Guerra y Paz, ¿qué edición recomendarías a las personas que nos están viendo, que están escuchando esta conversación? Una obra tan compleja, ¿no? Pues hay distintas traducciones. Yo no las he leído todas porque he leído a Tolstói en general en el original, pero yo le diría a la gente que espere un poquito porque está a punto de salir una nueva traducción que promete mucho. Qué maravilla. Lo dejamos así, lo dejamos en suspenso. ¿Cuándo va a salir este año, el próximo? ¿Cuándo la tendremos? Yo creo, según supe por el traductor, según supe, esto saldrá a finales de año. Ay, bueno, pues estaremos todos muy pendientes para leer esa traducción. Ahí se los dejo. Ajá, ajá. Este libro de aforismos, Elma, también tenemos una sorpresa, por lo menos para mí lo fue, una sorpresa. Yo no sabía que Tolstói había leído a Nezahualcóyotl. Y aquí nos encontramos, ¿verdad? Esta sorpresa en la página 251. Incluye un fragmento de Nezahualcóyotl que me voy a permitir leer un poco porque es un fragmento bastante largo. Dice: al principio dice, todo en la vida llega a su fin del testamento de un monarca mexicano. Todo en la vida llega a su fin y aún los más valerosos y dichosos caen en su grandeza y su alegría y se convierten en polvo. La tierra entera es una enorme tumba y no hay nada en su superficie que no se oculte en la tierra debajo de la tumba. Eso dice al principio y ya para terminar dice: la oscuridad es la cuna del sol y para que brillen las estrellas es necesaria la negrura de la noche. Esta es traducción. Sí, a ver.
No, lo comentábamos justo hace un año, ayer hizo un año que presentamos este libro en México, en la Rosario Castellanos, me acompañaron en la presentación mi queridísimo amigo Adolfo Castañón, Rodrigo Martínez Barax y Alejandra Tala. Estuvimos en la Rosario Castellanos presentando este libro y lo comentamos justamente lo de Netzahualcóyotl. Esta traducción es traducción del ruso. Yo traduje a Tolstoy, pero Tolstoy encontró fue cuando yo lo leí en ruso, que estaba trabajando en una casa de traductores en la isla sueca de Gotland. Cuando leí, no decía Netzahualcóyotl, decía Nezahualcóyotl, y pensé, no puede ser otra cosa que Netzahualcóyotl. Me puse a investigar en internet, pero al final me di cuenta de que yo solita no iba a poder, porque no tenía las herramientas para solucionar este enigma. Entonces le escribí a Adolfo, le dije, Adolfo, ayúdame. Tolstoy, creo que es Netzahualcóyotl. Adolfo me dijo, le voy a preguntar a Rodrigo, y total, en ese momento se inició una especie de correspondencia a tres, Rodrigo Martínez Barack, Adolfo Castañón y yo, para encontrar ese hilo perdido, cómo había llegado Netzahualcóyotl a un libro de Tolstoy. Resulta que en la biblioteca de Yasna de Apalián, en la biblioteca personal de Tolstoy, hay un libro de Prescott que se llama The History of the Conquest of Mexico, la historia de la conquista de México. Entonces, Tolstoy leyó ese libro. Creo recordar ahora, si hubiera sabido que lo íbamos a hablar, lo habría refrescado. Creo que lo leyó en francés, que era traducción del alemán, que era traducción del inglés, que era traducción del español, que era traducción del otomí, que a su vez había sido traducción del náhuatl. O sea, lo que yo traduje, quién sabe lo que era. Pero esto dio pie a que Rodrigo se le ocurriera la idea de hacer un libro para empezar, la traducción del náhuatl estaba extraviada. Rodrigo, que es especialista en esto, lo sabía. Entonces se ha hecho una nueva versión en náhuatl a partir de la versión otomí, y ahora creo que van a sacar un libro con todas las versiones de este canto de Netzahualcóyotl y todas las distintas traducciones, lo cual se lo debemos otra vez a Tolstoy, que nos haya llevado a Netzahualcóyotl para recuperar un canto perdido en náhuatl. O sea, es una maravilla. Sí, una verdadera maravilla y pues no nos deja de dar sorpresas, ¿verdad? Yo creo que te seguirá dando sorpresas, Tolstoy. Sí, siempre, siempre, sí, sí. Y bueno, también tú has traducido a otra gran autora, a María Iordanídou. Iordanídou, sí. Iordanídou. Del griego, sí. ¿Verdad? Griego moderno. Y la vida de esta autora, bueno, también es una vida que estuvo en Rusia, estuvo en el Mar Negro, las vacaciones en el Cáucaso, le tocó la Primera Guerra Mundial, vivió en Rusia, ¿no? También. ¿Quién es María Iordanídou? ¿Cómo se pronuncia en griego? María Iordanídou. María Iordanídou tampoco era conocida como Marina Tsvetaeva. Cuando yo la descubrí, Iordanídou no existía en español. Esto es una historia curiosa. Yo tampoco la conocí en París, gracias a una amiga francesa, hay una amiga griega que también estaba viviendo en ese momento en París. Estábamos en el hammam, en el baño turco de la mezquita, y ella me preguntó si había leído a Loxandra, la primera novela de Iordanídou. Le dije que no, y me dijo, hombre, esta novela ya salió, acaba de salir en francés, ¿por qué no le echas un ojo? Porque es una maravilla. Saliendo después del tecito que te tomas en el hammam, después del baño turco, fui corriendo a la FNAC, compré el libro, me encantó en francés, y pensé que algún día me gustaría traducirlo. Y bueno, al final pasaron muchas cosas, porque esto quizás en este momento hago un pequeño paréntesis para comentarles
que cada libro tiene su propia historia. O sea, detrás de cada libro hay una historia. ¿Habías leído la novela de...? Pero te digo, cuando uno lee una novela, aunque la haya leído, no sabe en qué viaje emprende, porque la traducción te va llevando por caminos que no esperabas, palabras que cuando lo lees quizás te saltaste porque las entiendes de tal, pero cuando los tienes que traducir ya te tienes que meter a fondo, ¿sabes? Como un espeleólogo en la gruta, y tienes que salir, digamos, sacar las cosas adelante. Loxandra me llevó a Constantinopla, actual Estambul, varias veces para conocer las realidades de la novela. Es una novela preciosa, preciosa, preciosa. Es una novela llena de vida, llena de amor por la vida. Se publicó aquí, la publicamos en Acantilado hace un año. Le fue muy bien, ahorita Jordanido tiene un inmenso club de fans, gente que está esperando que se publique otra cosa, y ahora acabamos de sacar Vacaciones en el Cáucaso, que es una novela muy bonita, que no me dio los problemas de viaje de Loxandra, no tuve que ir a Constantinopla, porque las realidades rusas que presenta, pues las conozco, digamos, ¿no? Ella está hablando de la vida rusa, que yo viví. Ella se fue invitada al Cáucaso y estalla la Primera Guerra Mundial y se cierran los caminos. Es una especie de cuento el que vive. Se transforma una estancia en Rusia de 5 años y los caminos están cerrados, el confinamiento, no puede volver. Y a mí me gusta muchísimo de esta novela que la protagonista, que es la propia Jordanidu, no es que sea una autobiografía, pero es una novela basada en hechos biográficos, me gusta muchísimo que siempre aprovecha lo mejor. Ella saca partido aún de las cosas más adversas, más terribles. María Jordanidu ama la vida y saca partido de la vida. Y eso a mí en esta novela me cautiva. Aparte que habla con mucho cariño de la cultura rusa, pese a que fue muy difícil el principio y toda su estancia en Rusia fue difícil, la hace suya, la integra, va a trabajar más adelante con el idioma ruso. En fin, hay muchas cosas también con las que yo me identifico y ha sido un verdadero placer. Ambas novelas ha sido un placer traducirlas. Miren esta fotografía y fíjense en la luz. ¿Qué es lo que refleja la imagen también? La soledad, esta caminata, caminar, la lentitud, porque Selma se toma el tiempo para retratar, para encontrar la luz, el ángulo. Y aquí existe un vaso comunicante con la manera en que ella traduce. También se toma su tiempo para traducir cada palabra, para traducir una palabra de un lenguaje a otro. Entonces, hay esta comunicación entre sus fotografías y entre su traducción, porque a final de cuentas, la fotografía no es más que traducir la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué es, Elma? ¿Dónde Es tomaste? una iglesita. ¿Dónde la Esa iglesia tomaste? está en la isla de Naxos, en una isla griega del archipiélago de las Cícladas que se llama Naxos, que es un lugar que me gusta mucho y al que suelo ir los veranos. Este verano probablemente no, porque pues hay dificultades, pero esta foto es de la isla de Naxos. Veíamos tus imágenes y le decía a los usuarios, a la gente que nos está viendo, ¿cómo te tomas el tiempo para encontrar el ángulo donde haya una luz apropiada? Es tu ojo lo que está captando esta realidad, traduciendo a final de cuentas la realidad en una imagen.
empezamos con estas palabras, ¿no? De caminar, traducir, luz, que también le decía a los usuarios que están con nosotros esta mañana, con estos vasos comunicantes que hay entre tu traducción y las fotografías que tomas en cuanto a que te tomas el tiempo, caminas, ¿no? Lentamente. El trabajo de traducción también, en tu caso, es un caminar lento, lento, para encontrar la palabra adecuada, la palabra más precisa. Lo mismo sucede con tus fotografías. A ver, Exactamente. si nos compartes otra, por favor. Esta es la primera que habíamos visto. ¿Es en España? Este es en un pueblecito en Aragón, en la Ribagorza, donde acabo de pasar 2 semanas. Se llama Visalibons. Es la iglesia del pueblo, es un pueblecito que, según vi en Wikipedia, tiene 12 habitantes. Es un lugar de retiro maravilloso para poder estar a solas con Tolstoy y poder trabajar con toda la concentración y toda la libertad de tiempo. No tenía internet, en Visalibons no hay internet, no hay conexión de teléfono, entonces era Tolstoy y caminar con mi perrita, que es una de las actividades que más disfruto en mi vida. Nikki, a ver, vamos a ver a Nikki, por favor, Nikki. Nikki, que te ha acompañado no solo durante el confinamiento, ¿no? Sino en el camino de la vida. A ver, cuéntanos de Nikki. Yo amo a Nikki. ¿Por qué Nikki le pusiste es un Nikki? personaje, Nikki es un personaje. Es todo un personaje. Nikki está en la fuente del pueblo, allí en Visalibons. Hacía muchísimo calor, bueno, calor de montaña, diferente del de aquí, pero mucho calor. Nikki es una perrita rusa. Me la regaló una amiga rusa hace 9 años y pico. Es una perrita llena de vida, es igual que Tolstoy, apasionada por todo lo que la vida le presenta, disfruta absolutamente todo, es una perrita que igual camina, que corre, que nada, que brinca, es una gran compañera y está siempre conmigo en mis largos paseos, en los que la traducción sigue en la cabeza, la perrita y la cámara, digamos que son tres momentos que... Otra imagen, a ver, vamos a ver otra fotografía que ha tomado Selman Sira, por favor. Jean-Luc, si nos compartes otra. Qué preciosa. Se parece a la de... Esta foto, sí. A la fotografía que tomaste, ¿verdad? Que para la portada. Sí, pero de aforismos. esta fotografía, sí, pero la de aforismos está tomada en la hacienda de Tolstoy, es la entrada a la casa de Tolstoy. Y esta fotografía es de la isla de Gotland, en Suecia, donde existe esta casa de traductores que te dije, donde descubrí que Tolstoy había leído en Netzahualcóyotl. Pues en las tardes, cuando termino de trabajar en las casas de traductores, salgo a pasear y esta es una foto del invierno sueco. Tenemos, creo que otra imagen, ¿verdad? Por ahí otra fotografía. Ay, esa fotografía, el agua. Este es ahora en Aragón, en un embalse. Aragón está lleno yo lo estoy descubriendo, nunca había ido, lo estoy descubriendo por primera vez. Está lleno de ríos, riachuelos, meandros, y esto es un embalse. Y la verdad es que me fascinó el dibujo del agua esa mañana. Debe ser una semana de esta fotografía, no más. Pero la luz, es que es toda una obra de arte. Sí, es como un cuadro, bueno, es una obra de arte, Selma. Gracias, Adriana. El agua me gusta mucho, mucho, ¿Por mucho. ¿Qué significa para ti el agua? No lo sé, pero el mar es una quizás mi pasión más grande, el mar.
esto no es el mar, pero es un embalse muy grande y había una luz muy linda y el agua estaba haciendo dibujos y me entretuve mucho rato con los dibujos del agua. Sí, sí. Y yo creo que sintetiza muy bien, ¿verdad? Esa imagen también, lo que es la traducción, es la luz, la soledad también, pero también un fluir constante. Y Sí, la soledad, bueno, la soledad del trabajo de los traductores, ¿no? ¿Cómo la experimentas tú? a mí me gusta. Yo no podría vivir de otra manera. A mí me gusta estar sola, me gusta, me gusta la soledad. De hecho, porque los lugares que elijo para vacacionar son la isla de Naxos, pero no en donde está la gente, sino en donde no hay nada ni nadie, o dos personas o tres. Ahora este pueblecito en Aragón que prácticamente no ves a nadie. Aquí tenemos el camino de la vida que les decía a nuestros acompañantes hoy en la mañana a través de Facebook Live, que Lili Santiago te manda muchos saludos y dice que el camino de la vida ha sido uno de sus compañeros de cuarentena. Aquí tenemos el camino de la vida. Es un libro Muchas gracias, Lili ¿verdad? Santiago. Es Muchas un libro, gracias. ¿verdad? Tiene muchas páginas. ¿Cuántas páginas? Como 700, algo así, 500. Sí, casi llega. Creo que son 616 o algo así. No me acuerdo exactamente. ¿Y Pero qué más es? de ¿Es una 600, sí. biografía? ¿Es una biografía una autobiografía de Tolstoy? No, no. No, no, no. Son pensamientos reunidos de distintos sabios de la humanidad. Tolstoy los reúne en este libro. De hecho, Ah, los como, aforismos que publicamos ajá. en el Fondo de Cultura Económica son parte de este libro. Con razón dices, aquí en la introducción, ¿verdad? Que este fue como el Sí, principio y sí, sí, después ya se desarrolló más el proyecto. exactamente. Sí, el libro de aforismos es parte de este libro. Ujú. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte del público? Creo que no hay otra pregunta porque ya estamos a punto de terminar esta plática. Y Selma, para terminar, quisiera que nos compartieras tú una reflexión acerca de tu experiencia durante el confinamiento. Una sola reflexión. ¿Te diste a la tristeza? No lo creo, pero bueno, No, dinos, es algo es una oportunidad, fue una oportunidad, pero no hablo en pasado porque como sigue todavía la pandemia, ¿cómo podríamos pensar en la pandemia? ¿Cómo la experimentaste tú? ¿Cómo la vives? ¿Y qué reflexión podrías compartir tú con los usuarios? bueno, para mí ha sido una oportunidad para estar conmigo misma más tiempo, para pensar en profundidad en cosas en las que quizás no había pensado antes, como el significado eh, de lo que es una pandemia. Eh, Me ha llevado a buscar el apoyo, la compañía de mis autores, sobre todo de Tolstoy, que dice en los aforismos y en el camino de la vida que la vida está en el presente y un poco como Jordan Idu, cada uno a su manera, pero que el momento que tienes es el presente y hay que sacar el mejor partido de él. Y es así como yo he tratado de enfrentar esta situación tan difícil para todos, sacando el mejor partido de esta nueva situación en la que de pronto me vi envuelta. Así es. Pues bueno, hay algunos comentarios más. Felicitaciones por esta conversación, te felicita también Carlos Galicia, Selma, y Patricia Pérez Gracias. hace una petición, dice, ojalá esa traducción de Guerra y Paz incluya una lista de personajes. Me pierdo mucho. La he dejado por eso y que quiere terminarla. Entonces es una petición que ella hace. Se lo comentaré al traductor.
Ay, que lo comente con su editor y a ver si lo logramos. pues te agradecemos mucho, Selma, que le puedas comentar esto al hacer esta petición de Patricia Pérez, ¿no? Al traductor. Esperamos ya con ansias también esa traducción, pero ustedes no se pierdan de verdad todas las traducciones de Selma Ancira. Este libro de aforismos es un libro para acompañarnos, para que los acompañe ustedes también durante este periodo de confinamiento y por supuesto todas sus traducciones, las que ha hecho de los libros de Tolstoy, de Jordanidou, Ajá. de Jordanidou, corran a De buscarlas. Kazantzakis, yo les recomiendo que lean a Kazantzakis. A Kazantzakis, Sordo claro, también. griego y Es el cierto, Cristo por de allí nuevo tenemos crucificado. también de sus libros, de Kazantzakis, en una mesa, en alguna presentación, si nos la compartes, por favor. Bueno, si la encuentran por allí. Sí, también Es un autor que adoro, Adriana, es un autor que vale muchísimo la pena y me gustaría mucho que los lectores lo descubrieran si es que no lo conocen todavía. yo misma me incluyo y también compraré esas traducciones tuyas de la obra de Kazantzakis, que lo has traducido muchísimo. Y, solo dos, por lo pronto solo dos novelas. Dos novelas de Kazantzakis, ¿sí? Y sí, Sorba el griego y Cristo de nuevo crucificado. Están en Kindle, ¿verdad? También Deben estar, sí, deben estar. Las publicó Acantilado hace 5 años y 3 años o 4 y 2, no lo sé, no me acuerdo, pero deben estar en libro electrónico. Bueno, yo ya estoy diciendo, a lo mejor tú no lees libro electrónico, eres de las personas que leen en libros electrónicos, ¿no? Adriana, ¿qué podía yo hacer en el confinamiento si no podíamos salir a las librerías? Y yo estaba con la pasión de la literatura italiana. Todos los libros han sido electrónicos. Los libros italianos que he leído, todos han sido electrónicos. Y no está mal. Y hay otra cosa que descubrí durante el confinamiento, que son los audiolibros, que me han servido mucho. Escuchar a grandes actrices y grandes actores leer las novelas en italiano ha sido para mí verdaderamente una revelación. Entonces, pues es otro de los descubrimientos que me trajo el confinamiento. No puedes salir a la librería, pero tienes el Kindle y tienes el audiolibro. Y disfrutas también de la obra de arte. Claro, sí. Los libros para acompañar durante el confinamiento, la lectura que siempre nos acompaña. Y Selma, te agradecemos muchísimo esta conversación. Qué honor conversar contigo acerca de tus traducciones. Al contrario, Adriana. Que en tu caso son verdaderas obras de arte, igual que tus fotografías. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. Gracias a Jean-Luc y su equipo por hacer posible esta transmisión a través de Facebook Live Literatura UNAM. De nuevo, muchas gracias a la directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, Anel Pérez, quien apoya estos proyectos. Y sin más, Selma, pues a seguir leyendo en este sábado, en este fin de semana. Te mandamos un abrazo, un saludo muy cálido hasta Barcelona, que va anocheciendo ya poco a poco, pero aún tienes Muchas gracias, Adriana. Gracias, Selma. Todavía no se ha metido el sol. No se ha metido el sol. Y esperamos muy pronto tenerte por aquí con nosotros otra vez. Y no se pierdan, por cierto. Esperamos que sí, porque eso sí me duele. Ajá. Bueno, gracias, Adriana. Gracias, Selma. Muchas gracias. Y muchos abrazos. También a Niki. Gracias a ustedes.